Si la ansiedad y la depresión no son atendidas, pueden llevar al consumo problemático de sustancias psicoactivas. También ocurre con la frustración o rechazo. Si no puedes lidiar con las emociones y crees que has intentado todo, hay profesionales en todas las áreas que te escuchan y orientan sin juzgarte. Dialoguemos. Si te sientes identificado o necesitas apoyo o consejo para alguien, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. CONADIC. Secretaría de Salud. María tiene 10 años y está contenta por haber regresado a la escuela, porque no solo es para el aprendizaje. La escuela fortalece la amistad y el compañerismo, te identifica e integra con sus valores. Si sientes tristeza o enojo, habla con una maestra, maestro u orientador de tu confianza. Para María y para ti, la escuela puede ser una gran aliada. Si quieres saber más o necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. CONADIC, Secretaría de Salud. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos al programa Cuida tu Salud Mental de la Comisión Nacional contra las Adicciones. Mi nombre es Fanny Pineda, soy psicóloga por la UNAM y colaboro con la Comisión Nacional contra las Adicciones. El día de hoy vamos a hablar sobre justicia social, por lo cual invitamos al maestro Adriel Noriega López, quien trabaja en prevención social del delito y reconstrucción del tejido social. Bienvenida, Adriel. Muchísimas gracias por la invitación. El pasado 20 de febrero fue el Día Mundial de la Justicia Social, por lo que nos gustaría, Adriel, que nos contaras qué es la cultura de paz. Bueno, esto es muy importante, Fanny, en el marco de este Día Mundial que se celebró el pasado 20 de febrero, porque al hablar de justicia social, algo que se debe de 100% integrar es el tema de la cultura de paz. Y la cultura de paz es este conjunto de valores, de actitudes, de parte de una comunidad que hace frente también a situaciones de violencia y de delincuencia. Es decir, cómo se pueden promover actitudes, habilidades para hacer entornos no violentos dentro de las mismas comunidades. En estos términos, ¿cómo surge estos estudios de cultura de paz? Bueno, estos estudios son relativamente recientes. Anteriormente se hablaba de paz como si fuera una cuestión idealista, algo utópico que no podía alcanzarse. Sin embargo, la cultura de paz debe de verse como algo tangible. Tiene que ser parte de política pública. Es decir, cómo podemos construir las autoridades o académicos, los sectores de la sociedad, que puedan contribuir a procesos de cultura de paz a través de la observación, la experimentación y, por supuesto, la evaluación. Es entonces que, al hacerlo política pública, este enfoque integra otras variables que son relevantes justo para la reducción de las situaciones de violencia y de delincuencia en todo el país. Perfecto. Y en este concepto de cultura de paz tenemos que existen diferentes esfuerzos y existen los conceptos de cultura de paz positiva y cultura de paz negativa. Así es. ¿Cuál es la diferencia? Así es. Bueno, la paz positiva viene relacionada con cuáles son estas atenciones de las causas estructurales que generan la violencia, la delincuencia o la propensión del delito. Y aquí tengo que hacer una relación porque viene muy ligado a lo que es la justicia social. En una paz positiva se hace frente a la violencia directa, es decir, todas las situaciones que nosotros somos testigos día a día de las situaciones de violencia y delincuencia. Sin embargo, también se deben de tomar en consideración todo lo que está de fondo, lo que viene de la raíz, causas que no identificamos o que no están a simple vista de la comunidad o de las personas. Entonces, atender las causas estructurales es dar promoción a lo que es la paz positiva. Causas estructurales pueden ser desde la atención a la marginación, la atención a las mismas adicciones, a promover salud mental. Estos elementos que están inmersos en lo más profundo de las comunidades son las que se tienen que atender a través de la paz positiva. Y en el concepto de paz negativa, que no es algo malo, digamos, por la cuestión de la palabra, sino es esta ausencia totalmente de la violencia. Es decir, la paz negativa es únicamente ver que no existe violencia alrededor, sin embargo no estamos atendiendo de fondo las causas. Entonces, promover cultura de paz a través de este enfoque de paz positiva es dar atención a lo profundo que generan estas problemáticas. Ok, entonces entendemos que la paz cultural tiene ciertos aspectos que justifican y legitiman esta paz directa y estructural, que son muchos y diversos, como bien lo mencionas. Entonces, al ya conocer qué es la cultura de paz, me gustaría pasar a preguntarte qué es justicia social.
De acuerdo, sí, y regreso un poco porque el tema de la violencia cultural es algo que en las comunidades genera o sea, que normalizan, que ya lo ven como parte de la identidad, la situación de la violencia y la delincuencia. Entonces, esto también genera una descomposición de las estructuras sociales, ¿no? Y en ese sentido ahí pasamos a lo que ya es la justicia. O sea, la justicia social entendida en el concepto más básico, que es igualdad de oportunidades para todos, un pleno desarrollo de los seres humanos en todas sus características. Entonces, al hablar nosotros de atención de las causas estructurales, estamos generando opciones para que se brinden lo que es la justicia social en las comunidades. Entonces, justicia social no la podríamos entender si no se da atención a estas causas, ¿no? Y la justicia social viene justo orillada por temas de conflictividad, por temas de marginación o de pobreza y, por supuesto, de desigualdad. Si no tenemos una sociedad justa, no podríamos pensar en una sociedad que promueva cultura de paz. Claro, entonces, como ejemplo, podemos pensar que la discriminación es una parte de violencia en donde obstaculiza que las personas puedan tener acceso a los diferentes derechos, ¿no? Exactamente. Ya entendiendo estos dos conceptos, ¿cómo se relaciona entonces la cultura de paz con la justicia social? Pues sí, como te comentaba un poco, no podríamos hablar de cultura de paz sin justicia social y no podemos hablar de justicia social sin cultura de paz. Es relevante, es muy importante que al hablar o promover la cultura de paz, demos atención a estas causas estructurales que generan toda esta injusticia, ¿no? Esta injusticia social. Y esto es cómo se pueden brindar herramientas de los distintos sectores, ¿no? De la población para poder ir reduciendo estas brechas. Justo lo que tú decías, lo de la desigualdad es, una desigualdad tú estás deteniendo y poniendo barreras a que la gente, las personas puedan desarrollarse, ¿no? Personalmente. Entonces, esto en algún punto genera conflictividad y si tú generas conflictividad de una persona o de varias, vas a encontrar situaciones de violencia y delincuencia. Entonces, ¿cómo podríamos integrar estos elementos? ¿Cómo promovemos cultura de paz? Pues a través de justo de brindar estas herramientas a las comunidades para que a través de un esfuerzo continuo, son procesos de largo plazo, se puedan brindar herramientas y a los procesos de las personas para justo reducir estas brechas de desigualdad. Entonces se podría decir que no puede haber justicia social sin cultura de paz. Exactamente. ¿No? Entonces, ya teniendo estos dos conceptos, sabiendo que cómo se entrelazan, me gustaría saber qué es la participación comunitaria para poderlo integrar a estos conceptos. De acuerdo. Al hablar de cultura de paz siempre se tiene que hacer en este entendido de promover el diálogo, ¿no? Y de promover el diálogo y la participación de la gente. No se puede hablar tampoco de cultura de paz si no hay un diálogo pacífico, ¿no? Okay. Si hay interacción y respeto entre las personas, entre los miembros de la comunidad. Entonces, al nosotros promover cultura de paz y obviamente ir ligado a lo que es la justicia social, estaríamos pensando siempre en la participación comunitaria. Y este es un enfoque nuevo, ¿no? Las Naciones Unidas hace algunos años impulsaron que en los países miembros se pudiera dar siempre esta participación de la gente, la participación comunitaria en el proceso de elaboración de políticas públicas. Y elaboración de políticas públicas incluyendo las de seguridad, ¿no? Que ahí va relacionado el tema de la cultura de paz, la prevención social y la reconstrucción del tejido social. Entonces, la participación comunitaria es este elemento fundamental si queremos, por un lado, hacer corresponsables a las comunidades, a las personas, de hacerse partícipes de los procesos en los que ellos también están involucrados, porque no todo es una tarea del gobierno como normalmente se entiende, sino cómo brindamos herramientas para que la gente, es decir, no le podamos decir qué hacer a la gente, sino cómo las personas en la comunidad se integran en estos procesos y son partícipes desde el inicio hasta el final, ¿no? Entonces, podemos entender que al integrar a las comunidades sabemos sus necesidades, por lo tanto estamos actuando bajo un foco de justicia social porque estamos atendiendo las causas en las diferentes comunidades, ¿no? Por eso hablas que hay muchos aspectos de la justicia social porque hay diferentes contextos. Exacto. Hay muchísimas necesidades en las comunidades y estas necesidades son las que, si no se atienden, justo generan estas situaciones que promueven comisiones de violencia, delincuencia o de delitos. Entonces, promoverlos, la participación asegura, insisto, la corresponsabilidad, que es muy importante. Al hacerlos corresponsables a las personas, nosotros mismos, es más, siendo partes de una comunidad, al hacernos corresponsables y participar en la toma de decisiones, eso también nos hace en algún punto
esta vinculación se vuelve mucho más fuerte. Perfecto, Adriel. Pues ahora para nuestro auditorio me gustaría que nos dieras algunos tips, algunas recomendaciones para que desde las comunidades puedan tener este enfoque de reconstrucción del tejido social y justicia social. De acuerdo. Pues algo muy importante que siempre los invitamos es entablar comunicación con sus pares, es decir, con sus vecinas, con sus vecinos, integrarnos a estos procesos de toma de decisiones desde la misma Ciudad de México, o sea, situaciones de la que es una metrópolis, una gran ciudad, hasta las comunidades más alejadas, ¿no? Lo que tiene que fortalecer es la confianza entre los miembros de las comunidades, creer que el vecino, que el que está a mi lado, tiene estas mismas problemáticas y siente y vive lo que yo vivo. Entonces, al hacer el empate de estas necesidades, empezamos a organizarnos con razón de poder atenderlas, ¿no? Entonces, es decir, cuando siempre hay una problemática en una comunidad, empieza la organización y que, por ejemplo, en la pandemia, la solidaridad vamos a ayudar a las poblaciones más vulnerables. Entonces, esto empieza a cerrar las brechas de lo que son las mismas comunidades, porque hay poblaciones que no tienen acceso a estas oportunidades. Y es responsabilidad, sí, de los gobiernos, pero también de la comunidad, de poder brindar estos apoyos. Y un caso muy enigmático que a mí me viene siempre a la mente es cómo en unas comunidades los miembros de las mismas abrazan, por ejemplo, a los jóvenes que tienen problemáticas de adicciones, ¿no? Entonces, cuando en otros lados los ven como delincuentes, no, hay comunidades que los abrazan. Eso también es promover justicia social, eso es promover cultura de paz. Entonces, la invitación es a participar, ¿no? No esperar a que a los gobiernos vayan y los inviten, sino yo, como ciudadano, participo y soy responsable de lo también que pasa en mi país. Muchas gracias, Adriel. Muy interesante la charla contigo el día de hoy. Pues estamos en la recta final de nuestro programa. No sé si tengas algún comentario para concluir. Pues bueno, a mí me gustaría mucho que pudiéramos, todos los miembros de la comunidad, aprovechar el camino de lo que es este espacio para conocer más de lo que es la cultura de paz y la reconstrucción de tejido social. Son temas que no son tan explorados aquí en México. Se está haciendo un esfuerzo grande desde todos los sectores de la población por poner estos temas en agenda. Y creo que, como yo decía, ser responsables también de eso es investigarlos, empaparnos de lo que son y poco a poco llevarlos a las mismas comunidades en las que estamos, pues para generar estos procesos. Muchas gracias, Adriel. Y bueno, sobre todo recordar que el diálogo tiene que ser muy importante, que tiene que ser pacífico. Tenemos que aprender a escuchar para poder ser escuchadas y escuchados. También tener en cuenta que las causas estructurales pues son muchísimas, por lo tanto la justicia social cabe en cualquiera de las necesidades comunitarias, ¿no? Y esto es algo que por eso muchas instancias estamos en el mismo tema. Y pues bueno, solo quiero finalizar el programa con una frase que me gustó mucho que dijo Adriel, que es: si no hay cultura de paz, no hay justicia social. Muchas gracias a todas y todos. Hasta luego. Muchas gracias a todas y todos. ¿Sabes cuáles son los factores de protección contra las adicciones? Llevar una dieta sana. Tener amigos y familiares en quien confiar. Hacer ejercicio. Tener pasatiempos y actividades culturales. Fomentar la autoestima. Expresar las emociones. También dialogar. Cuando aplicas los factores protectores, conservas tu salud física y mental. Para saber más, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. CONADIC. Secretaría de Salud. La Línea de la Vida es un servicio dedicado a la atención y promoción de la salud mental, así como a la prevención, recuperación y rehabilitación de sustancias psicoactivas y emergentes. Nuestro objetivo es brindar atención personalizada a toda la población, sin distingos, incluido todo el personal de salud que en este momento en particular necesita todo el apoyo que les podamos brindar durante los 365 días del año. El apoyo es multicanal, vía telefónica, redes sociales y presencial, de manera profesional y con calidez. Además, se favorece el acceso a otros servicios de salud especializados mediante derivaciones a quien lo necesite.